En temas electorales, hoy un nuevo candidato presidencial hace definiciones en contacto directo. Fernando Villavicencio, que de sindicalista petrolero pasó a impulsar investigaciones anticorrupción con importantes resultados. Luego llegó a la Asamblea Nacional y presidió la Comisión de Fiscalización. Hoy quiere dirigir la nación. Lenin, en la propuesta de gobierno de Villavicencio, entregada al CNE, pues él ofrece construir un Ecuador seguro, pero ¿cómo lo va a hacer? Y además hay otros aspectos importantes en torno a presidir un país. Efectivamente, Fernando, vamos a buscar precisiones y le damos pues los buenos días a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Buenos días, Fernando, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buen día. Un gobierno de poco más de un año es un espacio estrecho para las transformaciones, pero sí que se puede iniciar con el proceso. ¿Y cuáles van a ser entonces las áreas prioritarias que abordará Fernando Villavicencio, esas dos o tres cosas donde se concentraría su gestión? Lenin, primero identificar que el Ecuador es un país que está secuestrado por las mafias de la cocaína, de la minería ilegal y de la corrupción. Entonces tenemos que someter a estas mafias, y las tres mafias están vinculadas a la mafia política, es decir, transformar este país para generar empleo, producción, tranquilidad, justicia, requiere someter a las mafias. ¿Cómo? Con mano dura. Primero, la policía sabe, inteligencia de la policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, de los delincuentes de cuello blanco, sabe dónde están los sicarios. Por eso, mire, el evento dolorosísimo de este padre de familia, ¿sí?, que es tiroteado frente a su hija, horas después la policía aprehende a uno de los presuntos responsables. La policía sí sabe. Entonces, y si la policía sí sabe, ¿por qué no actúa? ¿Quién le dice que no lo haga? Porque hay un liderazgo blandengue, porque no hay liderazgo en la policía y porque hay vínculos de la policía, de la fuerza pública con estas estructuras. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública, sacar las manzanas podridas y atacar. En mi gobierno, Lenin, primera acción, horas después de posesionado, vamos a atacar a las bandas de criminales. Ahora, ¿qué es lo que hace la policía? La policía reacciona luego de los ataques de los criminales. Con inteligencia vamos a desarmar a los violentos. Esa es la primera acción. ¿Y la segunda cuál? La segunda, someter en las cárceles a estas estructuras criminales. ¿Cómo así? ¿Cómo así siguen manejando el delito? Y aquí, estimado Lenin, no se trata de tomar una escalera, ir a conectar una antenita, que mañana un niño de 10 años con una resortera lo tumba. Se trata de inhibir las zonas. Y yo sí sé de seguridad, no como otros que solo venden equipos. Se aísla, se inhiben las zonas con una orden a las operadoras móviles. Señores, esta cárcel está aislada, no con las antenitas que viene un niño y le tumba con una resortera y quieren hacer negocios. Vamos a construir, y aquí está Lenin, con pruebas en la mano, aquí está la cárcel de alta seguridad que será construida en la Amazonía, porque yo hablo con papeles. ¿En la Amazonía? ¿En qué provincia? En el límite de la provincia de Pastaza. Ahora funciona ahí un recinto militar, ahí se va a construir esta cárcel de alta seguridad, donde serán trasladados los capos de la delincuencia organizada, narcotraficantes, secuestradores, vacunadores. Ahí estarán completamente aislados, no hay posibilidad de entrar por otra vía que no sea la vía aérea. Fernando. Y los presos de baja peligrosidad, Lenin, el Estado nunca más va a subsidiar el delito. Tendrán que ganarse el pan trabajando en mecánicas, talleres, granjas agrícolas y acuerdos que haremos con los gobiernos autónomos descentralizados. Esto por el lado de la seguridad. Pero la gente no solamente quiere estar segura, también quiere tener plata en los bolsillos, quiere tener un empleo. Y en ese punto, ¿cuál sería su gestión? La mayor propuesta, que ningún candidato lo ha exhibido. En mi gobierno, Lenin, y justamente ayer presenté a la fiscal general del Estado una investigación que quedó pendiente en la Comisión de Fiscalización para iniciar las acciones penales.
Vamos a recuperar el control del petróleo para los ecuatorianos. Ahora, en los contratos firmados desde el año 2012 en el gobierno del prófugo, el Estado ecuatoriano recibe máximo el 30% de participación de estos contratos de servicios, en particular con la compañía Schlumberger. En mi gobierno vamos a recuperar al menos $8 por cada barril de petróleo, lo cual significa en un volumen anual aproximadamente $500 millones. El único candidato que trae cifras, $500 millones adicionales, sacando a las mafias del petróleo, tomando el control, y usted sabe porque hemos compartido varias entrevistas, de la exportación del petróleo. Señores mafiosos de Petrochina y sus intermediarios se acabaron. En mi gobierno se van. Ustedes ya se robaron más de $5.000 millones. Vamos a formar un fondo, Lenin, escuche, y aprendan los otros candidatos. Un fondo con el 10% de la reserva petrolera. En 10 años, en 12 años, Lenin, se acaba el petróleo. Tenemos 1.000 millones de barriles de reservas. El 10% significa 100 millones de barriles. A $50, 5.000 millones. ¿Para qué? Exacto. Para virar la economía y el modelo de desarrollo al campo. Mi gobierno, Lenin Artieda, ecuatorianos, será el gobierno de los productores agrícolas de este país y de los ganaderos. Ahora sí vamos a poner el corazón y la plata para reactivar el campo. Durante esta campaña, Fernando, no han sido pocos quienes se han desgastado para posicionar la idea de que usted es el candidato del gobierno. ¿Lo es? Bueno, los que aprobaron la ley impuestera, que significó $1.200 millones, ellos son los candidatos del gobierno. ¿Qué es lo que probé yo? Y ahora se ha probado con la investigación generada en la justicia de Estados Unidos, que ese juicio político, liderado por la señora Mireya Pazmiño, recuerda usted, fue financiado por la mafia del petróleo. La señora Mireya Pazmiño, interpelante de Guillermo Lasso, recibía dinero mensualmente de Antonio Peré. O sea que aquí había un complot de la mafia intermediaria petrolera, no en contra del gobierno de Lasso, en contra del país. Por eso este 20 de agosto hay que sacar a estas mafias que se han tomado la economía del país durante los últimos 20 años. Fernando, ¿y con quién va a trabajar? ¿Quiénes integran el equipo que lo acompaña? ¿Ya tiene nombres de posibles ministros? Lo primero que uno hace cuando uno va a una fiesta es, oye, no te juntes con él, mala junta. Los que no estarán en mi gobierno son los narcos o vinculados con políticos, los que han recibido sobornos, los que tienen contratos con el Estado no estarán en mi gobierno. Pero sí le voy a dar, por ejemplo, un adelanto. Me encantaría, por ejemplo, contar en comunicación, que es un área clave, saber informar bien, ser el puente con los medios de comunicación, con los mejores talentos del periodismo de este país. No le voy a decir a usted, Lenin, que me acompañe porque me va a decir que no. No, exacto. Pero, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, el ministro o ministra de Agricultura responderá a la política agraria de mi gobierno, es decir, será un productor de este país. Ya le doy una pista. Si me pide más nombres, le puedo enviar como una docena de la gente más preparada, de los mejores talentos, de la academia, de los gremios, de los colegios de profesionales que serán parte de mi gobierno. Pues, Fernando, aparte que es mejor votar por un equipo que votar por una persona. Cuando uno va a jugar un partido de fútbol, uno dice, estos son mis 11. ¿Cuáles son, pues, los 11 de Fernando Villavicencio? Vea, yo quiero ser honesto, modesto y humilde. En año y medio, yo aspiro, Lenin, ecuatorianas y ecuatorianos, que mi gobierno reedite ese momento especialísimo de la historia de este país. Salir de ese Ecuador de la ingobernabilidad donde las mafias políticas no dejan que exista una armonía. Mi gobierno será un gobierno de coalición. Reeditar ese momento de Clemente Yerovi con las distancias del caso. Jamás me creeré un Clemente Yerovi. Pero si mi gobierno logra armonizar, construir un acuerdo de las fuerzas democráticas distintas para tener un parlamento con el cual podamos aprobar una reforma al Código del Trabajo,
una ley buena de extinción de dominio para quitarles los bienes mal habidos a los delincuentes, la ley de poder local, Lenin, para transferir las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. En esa coalición, Fernando, ¿no tendría problema en convocar, por ejemplo, a un correísta, a un socialcristiano? Bueno, a los delincuentes yo jamás les voy a convocar. O sea, al correísmo jamás. Aquellos que ahora pretenden darle un tiro de gracia a la dolarización, que es lo único que nos queda de esta hilacha de patria, con ellos jamás. Con los que se han robado esta nación, jamás voy a pactar. Oiga, con Fernando, las mafias, pero por allí jamás. circula un video en el que usted hace un montón de tiempo también decía que había que buscar la manera de salir de la dolarización. Es un video trucado por ellos, por esa mafia. Yo jamás dije eso. Dije que, porque ese es del 2007, cuando Correa dijo que iba a salir de la dolarización, ahí dije, bueno, finalmente si salen de la dolarización deberían salir en forma organizada, no al tropel como ellos acostumbran. Pero ese es un video trucado por ellos. ¿Y la Asamblea? ¿Qué va a hacer con un legislativo que desde el día 1 va a estar conspirando y en campaña para el 2025? Bueno, la última encuesta de ayer de una encuestadora seria me pone en segundo puesto. Eso significa que vamos a llegar a un importantísimo bloque de parlamentarios. Y yo espero que con otras fuerzas democráticas poder tener una mayoría para aprobar las leyes que le estoy contando. Yo creo que aquellos que gobernaron el Ecuador, aquellos que saquearon la patria, no ganarán el 20 de agosto. ¿Ya ha pensado cómo reemplazar esos 1.200 millones de dólares que no entrarían al presupuesto si es que gana el sí en la pregunta del Yasuní? Le estoy planteando que soy el único candidato que tiene una alternativa para renegociar estos contratos petroleros y obtener 500 millones de dólares. También vamos a firmar en mi gobierno muy buenos contratos con las compañías operadoras móviles. El informe, el estudio de valoración de frecuencias y del espectro radioeléctrico realizado por el gobierno de Lazo es una vergüenza, es un asalto a los fondos públicos. Hay un estudio de una completa subvaloración del espectro radioeléctrico. En mi gobierno, Lenin, cuidado, se atrevan a firmar esos contratos. En mi gobierno vamos a firmar esos contratos tras un gran estudio de valoración real de las frecuencias y bandas, donde le van a entregar al Estado importantes recursos económicos, pero principalmente ¿qué? Firmar contratos garantizando cobertura y conectividad total en el país, principalmente para los sectores campesinos, indígenas que tengan internet para todos. Segundo, tarifas bajas. ¿Cómo es posible, Lenin? ¿Cómo puede haber reactivación de la economía si el Ecuador tiene las tarifas más altas de América Latina? Así es que, por ejemplo, ahí tenemos otra fuente. Y otra, existen aproximadamente 900 millones de dólares en activos, en bienes que están en manos de inmobiliaria. En mi gobierno vamos a vender todos los bienes incautados para que ese dinero sirva para la reactivación económica, brevemente, para Fernando, tener educación, ¿elevaría salud. impuestos? Impuestos, jamás. Odio a ese señor saqueo de la Biblia. En mi gobierno, no más impuestos para los empresarios. ¿Los combustibles? ¿Perdón? ¿Focalizará los combustibles? Ese sí es un objetivo claro. Segundo, no voy a tocar un solo centavo de la Reserva Internacional como lo hizo el gobierno del prófugo y lo hizo el señor Arauz con su modelo del sistema Sucre. Lenin, no es que la nueva moneda virtual es nueva, ya lo hizo Andrés Arauz creando el sistema Sucre que convirtió al Ecuador en la mayor lavandería de América Latina. 2.000 millones de dólares de la Reserva Internacional fueron tomados ¿para qué? Para exportaciones ficticias con Venezuela. Gracias a mi investigación han sido apresados varios capos de la delincuencia organizada internacional. Fernando Villavicencio, candidato presidencial por la Alianza Construye y Gente Buena. Estas han sido pues algunas de sus propuestas. Gracias, Fernando, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Alejandra, tú tienes más información.